Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, está en el estudio de Cadena 9 el diputado Mauricio Vivani. Bueno, un gusto. Con Boca no vamos a hablar nada para empezar el lunes, ¿no? Buen día, buen día. Menos de Racing. No, 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 no sé qué es Si querés eso. hablamos de Racing. No sé qué es eso. Ah, bueno. De Boca podemos Sí, hablar porque por lo menos el chiquito anduvo bien, atajó un penal y salvó un gol porque también lo hizo para salvarlo, así que me parece que rescatamos un punto en la Bombonera. Horrible, pero bueno, lo rescatamos. cuando me hablas de Racing, a mí me traen las competencias en Francia y no estoy siguiendo las competencias Me parece muy bien. de Francia, así que Me no te puedo hablar parece mucho. muy bien, sí, porque lo de Racing, viste, si no le inventan la copa y esas cosas, imposible que gane algo. Le Bien. tienen que inventar del AFA. Bueno, ya que estás como un humor. ¿Sos de ir a la fiesta como la del Matambre? Sí, eh, sí, siempre, siempre. En familia, desde chiquito con mi familia éramos de ir al. Recuerdo los cursos que pasaban por acá. En la época en que yo era jovencito íbamos siempre a las cenas que se hacían eh, de Club de Leones, nada, siempre me gustó. Y con los chicos ahora un poquito más grandes, ya antes de la pandemia habíamos empezado a ir con la familia y ahora a los nenes les gusta ir porque hay espuma, porque entonces creo que además de acompañar a las instituciones que con mucho esfuerzo hacen estas fiestas para poder recaudar fondos y volcarlas a la sociedad nuevamente, lo hacemos con gusto con la familia para ir a pasar un buen momento. ¿Y sos de los que degusta, en este caso Me el comí Matambre? todo, me comí todo. Estaba buenísimo el matambre. Los dos probamos, el caliente y el arrollado, pero el caliente estaba terrible. La verdad no sé cómo logran esa textura porque el matambre no es fácil hacerlo. Tal cual. Seguramente deben tener un método de tiernización porque si no es imposible sacarlo para un sándwich y la verdad estaban impresionantes. Así que bueno, Sí, 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 la pasamos muy, muy bien. bueno, estos últimos días está haciendo noticia en toda la provincia de Buenos Aires. Por un lado, Lamentablemente, porque los ¿por qué motivos. lamentablemente? Y sí, porque sabés que nuestra manera de trabajar, mi manera de trabajar es siempre el diálogo, tratar de llegar a los consensos necesarios para poder resolver los temas sin necesidad de llegar a llevar los temas a la legislatura o a los medios para que nos den polillas. Pero bueno, llega un momento donde el diálogo se corta, donde se evaden y es ahí donde tenemos que aplicar las herramientas que nos da nuestro trabajo, que eso es tanto la legislatura como también poder acceder a través de ustedes para poder presionar para que se realicen aquellas cosas que no se están haciendo y la verdad, lamentablemente, algunas cosas que han pasado nos han dado la razón y esperemos que se reactiven pronto las obras que son millones las obras que se han anunciado, algunas han empezado y la han abandonado, que es peor todavía que no empezarla, así que estamos trabajando para de la mejor manera presionar para que se reactiven cuanto antes. Mariano instaló el tema del CUD y ahora vos lo reflotás diciendo, bueno, hay una diferencia, por eso tenemos que revisar toda la coparticipación, Totalmente. porque el censo te nos está demostrando otras cifras. Más allá del censo, Gustavo, el CUD, que es el Código de Coparticipación que tiene la provincia de Buenos Aires, es un número que le ponen a los 135 municipios y se divide o se compone de tres variables. Una variable que es la más importante es la cantidad de habitantes que tiene el distrito. Otra variable es el territorio, la cantidad de kilómetros o de metros cuadrados que tenga. Y otra variable es la salud. La salud se divide en dos, la cantidad de internaciones en terapia intensiva y la cantidad de atenciones mensuales. Es ahí donde le habíamos puesto el foco durante mucho tiempo, porque nosotros, al tener el hospital provincial y no tener intervención en el municipio de 9 de Julio, no tienen manipulación de esos datos, no tienen el manejo de esos datos. Entonces realmente desconocemos de dónde salen los datos para que el código de coparticipación toma de 9 de julio. Eso por un lado. Y veíamos que veníamos mal, porque no puede ser que del 2010 a la fecha hayamos perdido el 12% de la coparticipación. Que para que nos demos una idea Es mucha plata. es muchísima plata. El otro día sacábamos la Un cuenta, punto es mucha plata. que hemos perdido durante estos años más de 3.000 millones de pesos, casi un presupuesto anual. Con eso podríamos hacer un montón de obras, podríamos haber mejorado todos los accesos a todos los pueblos que todavía no tienen accesos mejorados, podríamos haber hecho 300 viviendas, Gustavo. Sin embargo, de a poquito nos fueron sacando hasta llegar a hoy perdimos el 12,41% de lo que teníamos en el 2010. Oh sorpresa, viene el censo 2020,
no lo publicaban, decían que estaban mal, que esto que lo otro, claro, ahora nos dimos cuenta. La Matanza tiene una sobrepoblación aún de más de 500.000 habitantes. Eso significa que nos quita al resto de los municipios y mucho más al interior, porque dependemos mucho más de la coparticipación, dinero para dárselo a La Matanza. Que hay que separar a los vecinos de La Matanza, que no tienen ni idea y que realmente quizás necesitan más recursos porque es un distrito. Pero busquémoslo de otra manera, no haciendo trampa, no manipulando datos del INDEC para de esta manera enviarle más dinero. Y de hecho, estábamos sacando una cuenta el fin de semana, estuve trabajando mucho y estuve comparando. Hay una variable que es muy clara, Gustavo. ¿Cuántos habitantes tiene un distrito, un partido, el partido de 9 de Julio, el partido de Bragado, el partido de La Matanza, y cuántos electores hay? O sea, cuánta gente figura en el padrón. Generalmente es entre el 75 y el 85-90%. ¿Por qué? Porque los Las menores de poblaciones extremas, 16 claro. no votan. Bueno, La Matanza solamente 50% tiene. Claro. Supuestamente viven 1.800.000 habitantes y votan menos de 1.000.000. ¿Dónde está el resto de los que no votan? O son todos menores de 16 años o hubo una manipulación. Y es claro, porque además con ese número baja el porcentaje de la provincia y el resto de los distritos, Gustavo, todos están entre el 75 y el 90. Entonces estamos viendo cómo instrumentar, la verdad, es un escándalo. Todavía no empezó esto. Vamos a pedir intervención de la justicia de manera urgente, no solamente por los fondos que nos tienen que dar, sino por los que no nos dieron. Porque realmente nos quitaron fondos de los nueve julienses que pagamos impuestos con mucho esfuerzo, trabajamos, aportamos, producimos y porque a alguien se le ocurrió o a varios se le ocurrieron, manipularon datos para no devolvernos fondos que nosotros mismos aportamos. Así que vamos a trabajar fuerte en esto y espero realmente que todas las fuerzas de políticas del 9 de julio y de la provincia acompañen esto porque no es que solamente se le saca a los distritos donde están gobernados juntos. A todos, o a la mayoría. Deberíamos ver ahí algún otro más, como José Cepá y algún otro, que también tiene algún aumento, pero no es tan grave como el de La Matanza. Así que bueno, creo que ahora también iban a impulsar desde el Consejo Deliberante una sesión especial para tratar este tema, porque es muy importante y no podemos dejarlo pasar. Bueno, 3.000 millones de pesos o 12% en este tiempo, hoy 9 de julio, y tiene 5.000 habitantes más de lo que creíamos que había. Que Exacto. además nos llamaba la atención porque uno al andar dice, ¿cómo crece 9 de julio? Resulta que el censo no estaba diciendo el precenso o la previa nos decía que estábamos casi exactamente igual. Algo no Y funcionaba. Bueno, a además ver. que decía el padrón, que es algo que no mucha gente tiene porque no tiene Claro, acceso, pero nosotros veíamos que pasamos de 37.000 a 38.000 a 40 y hoy tiene y... 43.000 Claro, en eso la te última decía. elección. Por eso. Entonces no podíamos seguir en 47. Un desfasaje ahí que fue lo que no, nos quedamos medio, creo que fue como desconcertado, que fue cuando se pasó de 18 a 16 años la edad para votar. Entonces ahí ingresaron un montón de jóvenes y de Correcto. personas al padrón, pero no en la magnitud que evidentemente estaba. Bueno, vamos a ver cómo sigue este tema y la repercusión que va a tener todo esto, por lo que están mencionando, llevar esto a la justicia. Sí, y ver quién es el responsable. Si Claro. es el intendente junto a las autoridades políticas nacionales, si es el INDEC solamente, si es el gobernador de entonces que era Scioli y el gobernador actual, porque todavía sigue con sobrepoblación, Gustavo. Porque cuando yo hoy analizo y me dicen que en La Matanza hay 1.846.000 habitantes y en el padrón hay 1.100.000, sigue estando sobrepoblado. O sea, el INDEC sigue mintiendo. Entonces, creo que hay responsabilidad de varias instituciones y va a ser difícil, pero le vamos a dar la pelea. Y bueno, y sí, pero además porque es Es hacia el para Estado, recuperar lo y nuestro. no, pero además el Estado, ¿qué le pide uno al Estado? Transparencia, ¿qué le pide? Veracidad. Exacto, Si el INDE nos da determinada estadística, bueno, uno cree porque es un organismo oficial que está creado para exacto, eso, etcétera. exacto. Te cambio de tema, Vialidad Nacional, por el tema de Ruta 5, altura 9 de julio, obviamente. ¿Has hecho alguna gestión? ¿O es la que, No nos atienden el teléfono, Gustavo. La verdad, lamentablemente, más allá de que el ministro que es Catopodis, que vino hace días por la culminación de los trabajos en la Plaza Italia, y que fue transmitido por Mariano, la problemática, que es el final responsable, porque Vialidad es un organismo independiente que depende del Ministerio de Obras Públicas. Cuando queremos hablar con Vialidad, la verdad no conseguimos cómo hacerlo. Diferentes provincias, tengo que decirlo, de hecho,
estoy hablando hace unos cuantos meses con Isurieta, que es el presidente de Vialidad Provincial, o el administrador se llama en provincia, por el acceso a 2 de octubre, que estuvo licitado, que estuvo a punto, y él Y la más, pavimentado. sí, y antes pavimentado, pero bueno, la realidad es que ahora, el año pasado, el anteaño, en el 2021, fue licitado y todo, y puesto a la empresa, pero después la empresa se retira por el aumento de costos, porque fue justo, le agarró cuando se fue al doble gasoil. Y entonces desertó la licitación. Y yo hablo con Hernán y la verdad, el hombre me responde, me dice, mirá, Mauricio, estamos complicados, esperanos, vamos a sacar la licitación de nuevo. Entonces, ahí bien, no presentamos ningún proyecto, nada, porque tenemos diálogo. Fíjate si en algún momento nosotros dijimos algo del acceso a 2 de octubre. Ahora, cuando vamos, tratamos de gestionar, ya ni siquiera gestionamos que se haga la rotonda del provincial. Gestionamos que la dejen como estaba antes. Porque vinieron, rompieron todo, dejaron un descalzado de banquina de más de medio metro, que es un peligro, No, y se fueron. Es espantoso. Entonces ya ahora lo que estamos pidiendo es que vuelvan a hacer las banquinas como estaban antes para evitar los accidentes. Pero no encontramos respuesta. Entonces ahí sí, lamentablemente tenemos que ir, presentar los proyectos en la legislatura y tener que recurrir a los medios como un medio de visibilización para ver si nos dan un poco Bueno, de el bolilla. ministro Catopoy se comprometió a hablar con Vialidad por ese tema. No sabemos Esperemos que si sí, lo ha logrado. esperemos que lo haya hecho. Gabriel es un tipo que realmente de mucha acción, trabaja mucho. También entendemos que hay problemas económicos. Nos ha pasado cuando fuimos gobierno, tampoco somos que no sabemos qué es lo que está pasando y que eso atrasa un poco las cosas. La redeterminación de precios es complicada, pero bueno, es un lugar donde está muy peligroso y donde lo mínimo que tienen que hacer es volver al estado natural que estaban antes de iniciar que fue un movimiento de tierra de 2 meses y después se fueron. De hecho, el otro día viajábamos con Mariano, viajábamos a Buenos Aires y viajé la semana pasada de nuevo yo a La Plata por Ruta 5, anunciaron la autopista, no hay una sola máquina. O sea, ¿para qué anunciar si no va? ¿Entendés? Ya estamos podridos de anuncios los argentinos. Me parece que si lo vas a hacer, anuncialo. Si no, hace y después, como hace Mariano acá, hace, trabaja instrumento y después anuncia o inaugura. Y a veces ni inaugura. Pero la realidad es que nosotros nos pagan para gobernar y para hacer, no para hacer anuncios y después que quede todo en la nada. Porque además en el fondo son frustraciones, ¿no? Para el habitante, para nosotros los vecinos. De hecho, uno lee la noticia, se licitó la Se autopista Ruta 5 entusiasma. y ve los comentarios en las redes y dice, esto, 70 veces, no, dejen de volasear, pues ya no nos creen, ya no nos creen. A todos, Gustavo. Pero tenemos que ser serios y conscientes de que la forma de instrumentar la obra pública cambió en Argentina. Y tenemos que volver al trabajo serio. El tema que la inflación te mata, el asfalto es dólar. Imagínate que empezamos el año con un dólar a 300 y hoy está a 380. Una empresa que tomó con una proyección del 20% y se le fue el 50%, ¿cómo hace? Imposible. Sí, sí, sí. Imposible, porque en el medio te meten bono para los empleados, te meten aumento para los empleados que no lo tenía previsto. Es imposible trabajar las empresas grandes en este país. Sí, sí, la falta de previsibilidad. Te cambio de tema, llevo tema elecciones y política. Dale. Bueno, ¿pensás que se puede dar en el tiempo, a la luz de esto que vos mismo estás diciendo, la falta de credibilidad del político como una rebelión del ciudadano? Y digo, ¿para qué voy a ir a votar si no? Sí. Yo creo que al final hemos aprendido como... Pero esa rebelión puede ser 23 o tiene... No, yo creo que va a ser al revés. Yo creo que la rebelión va a ser yendo a votar. No sé a quién, pero creo que... Mirá, Gustavo, no, no quiero fallar con estas palabras porque son sensibles, pero el gobierno de Alberto Fernández en otra época hubiera volado por los aires. Los índices son mucho peor que los de la Rúa. Índice de pobreza, índice de inflación, índices de todo. Lo que vos busques es todo peor. Sin embargo, la sociedad aprendió a aguantar y a saber que cuando elegimos, los 4 años tienen que ser gobernados por esa persona y creo que después se castiga con el voto, no con movilizaciones, con derrocar gobiernos, con todo. Entonces me parece que ese aprendizaje lo tuvimos, la hemos pasado muy mal, con las dictaduras antes, con la caída de la Rúa después, nos costó muchísimo volver a construir un Estado fuerte, potente, donde la autoridad presidencial se respete. Muchos no se acuerdan, y capaz que muchos de los que escuchan o leen no lo recuerdan, pero después de que de la Rúa se tiene que ir, hubo un vacío de poder de más de 2 o 3 meses donde nadie mandaba.
Más allá de que había designado formalmente un presidente, la Policía Federal le respondía a un ministro, la Policía de la provincia no le respondía a nadie. Fue un momento de la historia que cuando la estudiemos dentro de un año vamos a decir, pucha, ¿cómo salimos de esto? Y la verdad, costó mucho recuperar esa autoridad, que no es sencilla y la tenemos que defender y cuidar. Y creo que el vecino, el ciudadano lo sabe. Por eso creo que va a ir a votar masivamente. Va a haber mucha más gente que va a votar que en el 21, porque en el 21 veníamos de pandemia y mucha gente no fue. Lo que no sé a quién, porque la verdad hay fenómenos nuevos como el de Milei, como el de Esper, que se llevan mucho del descontento y la verdad de vienen a la política. ¿Y hay margen, vos pensás que hay margen para extremos desde lo verborrágico, si ponemos Milei por ejemplo, y otros, para que la gente apunte a eso? Yo no soy quien para decirlo, porque soy parte. La gente lo definirá. De eso se trata la democracia. Si la gente define de que mi ley o algún otro extremo es el momento de gobernar, lo va a definir la gente. Nadie le va a decir que no. Y la verdad yo en eso soy muy abierto. Lo que sí está claro que eh, ya sentamos las bases. Cuando vino Alfonsín sentó la base y ya la democracia no está en juego. Sabemos que democracia vamos a tener por mucho tiempo hasta que cambien los sistemas de gobierno en algún momento porque van cambiando en la historia. Sí, pero no lo veo yo, pese a todos los cambios que hay ahora. A veces me pongo a pensar, mirando la proyección desde la ciencia política, a la luz de lo que está pasando con las redes sociales que tienen un gobierno muy Ujú. particular, y no veo otro cambio que no sea el sistema Por eso democrático. puede ser variar la forma de elección, lo que sea más Sí, directa, menos directa, pero la democracia creo que va a seguir siendo porque ya los autoritarismos no van más, ya no existe eso. En el mundo moderno, si vamos a Venezuela, vamos a Cuba, vemos que sigue existiendo, pero le falta poquito para que haya un cambio ahí rotundo. Pero no nos vayamos lejos, vamos a Chile o a Uruguay. De los dos lados, en uno gobierna una persona social más de izquierda, en otra más de derecha. Y en los dos cuando triunfaron y se hicieron cargo del gobierno, Gustavo no cambió, no se fueron al extremo. Cuando ganó Boric todos decían, uy, se va toda la mierda, este zurdo, que esto, que lo otro. Y el tipo puso en el Banco Central a un tipo de derecha, puso de ministro de Economía un tipo que sabe de cosas, y no se fue a un extremo. Yo siempre digo lo mismo, una cosa es lo que dice Javier Milei, y otra cosa es que si le toca hacer lo que va a hacer, se le va a hacer difícil cumplir con todo lo que dice. No, los extremos, la misma sociedad te va llevando. y por eso mismo. Entonces no creo. De ahí a que lo elijan o no lo elijan, yo no soy quien para decirlo. A mí realmente no me gusta, pero hay mucha gente que le gusta y es válido. Y bienvenida porque es gente nueva. De hecho, nosotros somos un montón de gente que hasta el 2008-2009 no estábamos en política. Entonces, bienvenida la gente nueva porque lo que justamente hace falta es renovación. Bien. ¿Puede haber desdoblamiento de elecciones a pedido del PRO para la provincia de Buenos Aires? No, el PRO no va a solicitar el No. desdoblamiento de ninguna manera, no. Sí hay comentarios desde que Kicillof quiere desdoblarla porque históricamente la provincia de Buenos Aires, el gobernador lo pone la boleta de presidente. Cuando el bonaerense cuando va a votar, vota presidente e intendente. En el medio va el gobernador. Hay muy poco corte en el medio. De hecho, la que más corte logró fue en el 2015 María Eugenia Vidal, que tuvo un 5% de votos con el contrincante que era Aníbal Fernández. En la última elección fue al revés, Alberto Fernández sacó 51 y Kicillof 50, o sea, no hubo corte. Y cuando en el mano a mano vos medías a Kicillof con María Eugenia, y no era tanta la diferencia que había, ni para uno ni para el otro, era una elección pareja. Sin embargo, el presidente lo subía para arriba. Entonces, a quien le conviene desdoblarla hoy en día es a Kicillof, ¿por qué? Porque no tiene un candidato a presidente que mida en la provincia de Buenos Aires, entonces dice, si mi candidato a presidente saca 30 puntos, yo podré sacar 32, 33, pierdo la elección. Básicamente es eso, no hay mucho más y no creo que tenga margen para adelantarla porque ya estamos en marzo. Además Sí, necesita sí, los consenso de tiempos la electorales. legislatura, necesita que lo aprobemos, son mayorías especiales, en el Senado no tiene mayorías especiales y las reglas de juego electorales no se cambian en un año electoral. O sea, siempre hay como un código entre los partidos políticos, los gobernantes y la oposición, que si cambiamos las reglas de juego son consensuadas, quizás por un cambio o reforma constitucional, pero para aplicarse dentro de 4 u 8 años para que se adecúen las cosas. De hecho, el Diego Santilli, para quien
estoy trabajando para que sea gobernador, va a proponer una reforma constitucional, va a proponer una reforma legislativa, donde va a proponer que haya una sola cámara, no que haya una cámara de senadores y una cámara de diputados, Como tiene La Pampa, por como tienen ejemplo. La Pampa, como tienen Sí, Córdoba, sí, como otra. tienen... Y Exacto. casi todas las constituciones más modernas Estamos de la Patagonia tienen una Exacto, estamos cámara. trabajando en eso porque no solamente para el ahorro de recursos, sino también para que sea más ágil y para que haya más participación, porque al haber dos cámaras en la provincia de Buenos Aires, sacar una ley es dificilísimo y es muy, muy tedioso. Y otras reformas que creemos que tienen que venir y tienen que venir una reforma constitucional. Tiene que venir una mayor autonomía, no autonomía total, pero sí una mayor autonomía a los municipios en temas como educación, en temas como seguridad, tiene que tener más poder el intendente de decisión y más recursos. Entonces, eso se requiere una reforma constitucional y estamos dispuestos a darlo en caso de que nos toque. Pero no es que llegamos y se cambia, no, es un proceso. Se Obviamente. llama una elección constituyente, se elige una constituyente, se reforma la constitución y se provocan esos cambios para 2, 3, 4 años posteriores para que se readecue todo. Son cambios que necesitan tiempo, De fondo. pero que se tienen que hacer. O al menos nosotros creemos que se tienen que hacer. Bien. Bueno, en la barriga se reunieron 4 candidatos, nominaciones pro, entre ellos a quienes vos hacés mención por Santilli, que de hecho ha venido el 9 de julio, y mira con atención lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires y en este distrito. De ese encuentro, ¿qué sabés? Lo mismo que vos, por los medios. Mira, una amiga mía me decía, mentime que me gusta. Nunca No, te dijeron eso, mentime que me gusta. no, 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 no. A ver, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay mucha preocupación en el vecino. Creemos que tenemos que dejarnos de discutir por cuestiones internas y cuestiones partidarias, eso tiene que ser a puertas adentro, no a puertas abiertas, y sí empezar a discutir estos programas de gobierno que te estaba contando, porque no podemos darnos el lujo, como nos pasó en el 2015, quizá por falta de experiencia, porque nunca habíamos ganado la provincia, de llegar al 10 de diciembre si nos toca ganar y no tener los equipos armados, los planes de gobierno armados, y estar 4 o 5 meses armándolos. Creo que le debemos dar la seriedad. La parte política se discutirá para adentro, la forma de elección de los candidatos se discutirá para adentro, pero sí vamos a armar un plan de gobierno con el resto de las fuerzas políticas que componen Junto por el Cambio para el que le toque gobernar tenga las herramientas y los instrumentos para hacerlo. Eh, en cuanto a la política, lo que vemos es esto también. Como Kicillof ve que la boleta presidencial hoy no le va a ser favorable, nosotros vemos que a nosotros sí. Entonces, creemos que Kicillof es un gobernador que está bien posicionado, que es competitivo, que va a ser una gran elección. Entonces, lo que le pedimos a los candidatos a gobernador del PRO es, muchachos, pónganse de acuerdo y que el que mejor esté vaya. No vayamos divididos en 3 o 4, porque si vos en una paso el gobernador saca 35 puntos y nosotros el que más saca 20, ¿cómo se va a remontarla después? Es muy difícil. Entonces tenemos que ser serios en eso, tenemos que discutir para adentro, los egos personales dejarlo para afuera, todos tienen derecho a ser candidato a gobernador. El Cristian Ritondo fue ministro durante 4 años, fue el único ministro que empezó y terminó una gestión de seguridad, que no es fácil en la provincia de Buenos Aires. Y Guasel es una persona muy conocida y sabemos todo lo que ha hecho en vialidad y después en la Secretaría de Energía. El Colo Santilli, todos sabemos de su trayectoria y además fue el único que le pudo ganar a todo el peronismo unido desde el 83 a la fecha. Así que también tiene todo el derecho del mundo de ser y no me acuerdo quién es el otro, Grindetti, que Mm. bueno, que también es un intendente de Lanús, que hace 8 años que está, que ha hecho una gran gestión y tiene el derecho del mundo a hacerlo. Ahora, de tener el derecho a tener la posibilidad de hacerlo, hay un paso grande y se tendrán que sentar en Bueno, una pero mesa. y en este esquema, ¿el radicalismo cómo jugaría? No sabemos porque nosotros estamos discutiendo primero el PRO. Una Bien. vez que... A ver, ¿qué es lo que vemos dentro de Juntos? Después, una vez que Sí, sí, nosotros me elijamos refiero dentro nuestro de Juntos. candidato a presidente o candidatos seguramente va a haber dos candidatos a presidente, ahí sí se va a dirimir entre una paso entre Horacio y Patricia, eso es lo que vemos hoy en día. Nosotros decimos que haya un solo candidato a gobernador con los dos candidatos a presidente. Y después el radicalismo tendrá su candidato a gobernador y su candidato a presidente en una paso donde confluirán todos, como Todo venimos se siendo. definirá a paso. Todo se tiene que definir en la paso, claramente. Cada uno con su candidato. Recordá que en el 2021
Nosotros fuimos con la línea del Colo Santilli, que era del PRO, y el radicalismo fue con la línea de Manes. De hecho, nosotros en algún momento intentamos hacer nosotros digo no solamente acá en 9 de julio, sino a nivel provincial, algún intento de acuerdo donde que haya lista única y los radicales dijeron no. Como tenían al candidato que medía, dijeron, esta vez vamos paso en toda la línea. Bueno, perfecto, fuimos a paso en toda la línea. Eso la verdad le hizo muy bien a Juntos, porque 2 meses antes del cierre de lista, un mes antes, 15 días antes de la elección, nos daban todo que íbamos a perder por 5 o por 7 puntos. Y terminamos ganando por 2 o por 3. Entonces me parece que hace muy bien la competencia. Ahora cada uno con su candidato. Porque ahora vemos que muchos intendentes radicales dicen, no, ahora que me parece que no es momento de llevar un candidato del radicalismo, vamos a apoyarlo del PRO. No, no. Cada uno con su candidato. Porque si aprovecharon el año pasado, que está muy bien, que tenían un candidato que medían y no nos quisieron dar a nosotros esa lista, ¿por qué nosotros le vamos a dar ahora la lista de los candidatos nuestros, que son los que aparentemente miden hasta hoy? Entonces, cada uno tendrá que ir con su candidato. En el caso, te lo bajo a 9 de julio. Quien sea nuestro candidato va a llevar seguramente la lista de Patricia y de Horacio, la lista de Santilli y acá nuestro candidato. Y el candidato al radicalismo llevará el candidato a gobernador radical y el candidato a presidente radical. Así van a ser las pasos. O los candidatos, porque hoy hay dos, Manes y el gobernador de Jujuy. Me parece que la mejor manera de dirimir las diferencias son así. Porque hay diferencias que no son grandes, pero hay diferencias en forma de Bueno, el otro gobernar. día nosotros hablando con Nacho Palacio le hicimos la pregunta, hablando de María José Gentile, si es viable precisamente un acuerdo, siempre y cuando lo encabecemos nosotros, que es la condición que puso. Y eso también fue en el 2021 cuando nos sentamos a charlar, decían lo mismo. No, para eso están las pasos. Eh, de hecho, los intendentes radicales están pidiendo que donde haya intendentes no haya pasos. Nosotros decimos, no, que haya paso en todos lados. Además, los candidatos hoy que miden son nuestros. Entonces, nada, esas cosas se van a discutir adentro. Seguramente no va a depender de nosotros siquiera, va a depender de la estructura partidaria, que los partidos son instituciones democráticas, constitucionales y legales, que son justamente la sustentación de la democracia. Así que, y más el radicalismo, tiene que respetar lo que dice el radicalismo. Así que yo no tengo duda que lo van a definir dentro de Juntos por el Cambio. Primero cada partido, después dentro de Juntos por el Cambio y después bajará el reglamento donde todos lo tenemos que cumplir. Estás escuchando a Mauricio Vivani hoy en Cadena 9. Mauricio, tema María José Gentile. ¿Sí? Bueno, ¿cómo surge, cómo la ven, cuál es el análisis que están haciendo dentro del PRO y qué ven ustedes desde la gente de la candidata? Nosotros creemos que es nuestra candidata natural. Venimos trabajando mucho en eso. La verdad la vemos cada día mejor. Ha hecho un proceso y un trabajo primero interno muy fuerte para convencerse, porque vos la conocés, Gustavo, es una persona muy cálida, Muy humilde, muy muy sencilla. humilde y la verdad ella presidió muy bien el Consejo Deliberante durante 4 años y después Mariano, creo que con mucho atino le pidió, Perdón, y con la aceptación de toda la oposición nunca hubo problemas. y reconocimiento de su gestión y de su condición humana. Exacto. Después creo que entre Mariano y ella con mucho atino dijeron, bueno, creemos que sos la que tiene que seguir, entonces vamos a pasar al Ejecutivo, así empezás a ver si te gusta, si no te gusta, porque no es fácil ser intendente. Todo el mundo le gusta o quiere ser intendente y la verdad no es fácil ser intendente, más siendo mujer en una sociedad aún machista, cada vez con más incorporación, pero si vos te fijás los gabinetes nacionales, provinciales, si te fijás la foto del otro día del PRO, todos varones, una barbaridad. Entonces, la verdad creo que hicieron una sinergia muy importante entre Mariano y María José, y hoy te diría que Mariano le da muchísima trascendencia a lo que le dice José, al trabajo que hace María José. No te digo que gobierna ella porque sería una falta de respeto, pero sí trabajan en conjunto y vemos el resultado también. Así que creemos que es la persona natural. También Mariano lo dijo y María José también lo dice. No va a depender solamente de lo que querramos nosotros. También hay veces que desde el partido te solicitan alguna cosa, como fue en el 19, que le pidieron a Mariano que tenía que ir de nuevo para que haya lista de unidad. Eso te iba a preguntar, te adelantaste la pregunta. Sí, sí. Puede Eh, ser eso, puede Puede ser. pasar eso. Mariano está muy convencido de que el paso siguiente es María José. El equipo está convencido de que tiene que ser María José.
Y el partido, estamos convencidos que tiene que ser María José, así que vamos a defender esa idea porque Pero bueno, pero si viene un pedido tipo papal, bueno, al pero Papa hay que no, escucharlo. está bien, pero ahí depende del trabajo que hagamos nosotros para posicionar a María José como la candidata natural. Si nosotros logramos que María José sea una buena candidata, sea competitiva, además de lo buena persona que es y lo buena dirigente que es, se nos va a hacer mucho más fácil convencer a quien le diga a Mariano, che, tiene que ser. O sea que depende de todos nosotros. Y creo que lo estamos haciendo bien, estamos haciendo el trabajo y el camino que tenemos que hacer y queremos, con Mariano siempre lo decimos, creemos en el recambio. Creemos que 8 años es lo suficiente como para gobernar o para estar en algún cargo público. Entonces, de hecho yo voté la ley esa, después la tuve que modificar porque estaba mal, pero yo voy a cumplir con lo que voté. Si no, hablaría mal de mí. Sí, también tengo que decir que estaba mal la redacción y bueno, no Sí, lo bueno, previmos en ese momento. Pero bueno, las circunstancias después también no es lo mismo que lleguemos a una elección o a un final de gobierno de Mariano donde esté todo ordenado y pueda haber una transición normal a que haya conflicto, entonces ahí depende, nada, no es fácil gobernar, lo voy a repetir, pero todo se encamina a que María José sea nuestra candidata a intendenta y ojalá que sea nuestra intendenta, pero eso va a depender de los ciudadanos. Nuestra función es hacer que la conozcan bien a María José, quizás le falta muy poquito para tener el margen de conocimiento que tiene Mariano, que el intendente siempre tiene mucho más conocimiento que cualquier otro dirigente político, pero vamos muy bien, vamos muy muy bien, y la verdad cada persona que la conoce se queda se chocha y enamora. no sé si esa es la palabra, Bueno, sí, una quizás manera de porque decir. por ahí me está escuchando Gustavo el marido y se enoja, pero sí te puedo asegurar que puede charlar, puede persuadir a las personas que es una gran gestionadora. De hecho, tiene una familia hermosa. La verdad, tiene todos los condimentos para ser una gran representante de 9 de julio. Bueno, vos seguís algo de numerología y te pusiste a leer lo que significa el 23 en numerología. No, no tengo ni idea. Bueno, son cambios y transformaciones muy fuertes y hasta un número como mágico. A lo mejor 9 de julio puede tener rompe siempre intendente y aparece una intendenta. Ojalá, Dios quiera, porque te vuelvo a repetir, para nosotros sería un orgullo. Nosotros hicimos un cambio muy profundo el 9 de julio. Por primera vez una fuerza no tradicional gobierna el 9 de julio. Ha habido intendentes, pero siempre eran decisiones o del radicalismo o del peronismo que iban por otro partido. Eh, pero el PRO logró instaurar el 9 de julio que una tercera fuerza podía gobernar y podía gobernar bien. De hecho, se han hecho transformaciones en el 9 de julio. Yo siempre digo, primero tuvimos que rehacerlo, porque la verdad había muchos sectores de la ciudad donde no había ni cloacas ni desagües, que son obras que no se ven y que hoy están, que hoy nos permiten, como en Ciudad Nueva o en Barrios Unidos, como se le dice ahora, los primeros 4 años se entubó toda, se llenó de desagües, todo, y ahora se están pudiendo hacer un montón de asfalto. Cuando nosotros ingresamos, cuando Mariano asumió la intendencia, había una sola cuadra de asfalto, Gustavo. Una sola cuadra de asfalto. Te escucho y me sonrío porque el otro día una señora mayor me dijo, pero Mariano Luigo, ¿qué haces obras para Barrio Unido? Me Puede dice la ser. señora. Le digo, no señora, mire, ¿dónde vive usted? ¿Y de qué se queja? No, que va todo para allá. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere si usted vive No, en los pero puede ser, pero vos No, no, fíjate, no. a pesar de que... Te entiendo. La hice pensar un poco de lo que significa sectores que estaban como menos atendidos y que ahora empiezan precisamente a ser Es que considerados. los recursos son escasos, entonces uno tiene que ir eligiendo por prioridades. Y nosotros creíamos, y lo dijimos en campaña y lo cumplimos, que Ciudad Nueva era el barrio más postergado de todos. Como el barrio La Boca, la primera obra de asfalto fue en el barrio La Boca. Yo no sé si se acuerdan, pero ahí había no menos de 15 cuadras de tierra. No, no, que además Y teníamos un la... problema muy serio Exacto. de precipitaciones y Se inundaba todo, de exacto. desniveles. Entonces, Se acomodó después uno todo. se acostumbra a esas cosas, pero hasta el 2015 no pasaban esas cosas. Después de hacer eso, hoy se va a pavimentar la Schweizer, la Escuela ya casi está terminada, no se puede llegar hasta la ruta por una cuestión de vialidad nacional. La verdad, nos hemos comprometido y hemos prometido de que íbamos a tratar de achicar la brecha entre 9 de Julio Centro y Barrios Unidos y creemos que lo hemos logrado. Quizás después teníamos un reclamo de la clase media que vive acá en 9 de Julio que nos decía por qué no nos hacen obra para nosotros, que esto, lo otro. La verdad es que acá en 9 de Julio tenemos todo en el centro. Entonces, sí vimos que teníamos que recuperar los espacios públicos, porque tenían años de abandono. Recuperamos la Plaza Italia, recuperamos la Plaza España, estamos recuperando el parque. Que el parque, mirá,
acá están las fotos. Debe ser la joya más grande que tenemos los nuevejulienses y en la provincia de Buenos Aires debe ser de los lugares más lindos que hay. Y lo estamos recuperando. Pronto vamos a recuperar la Plaza de España, ya tenemos el compromiso. Entonces, ¿por qué no darle la posibilidad a María José, Gustavo, de que continúe con esta cosa? Por supuesto con impronta de mujer, donde se le dará más importancia a otros temas que ella crea que tiene que darle su impronta, pero la realidad es que si ya hicimos cambio profundo, ¿por qué no seguir con una mujer al frente como María José? La verdad sería un desafío muy importante y creo que los nueve julienses nos van a acompañar en esta idea. Y bueno, lo diría el electorado, como decías vos. Por supuesto. Nosotros se lo ofrecemos, le vamos a mostrar todo lo que hicimos. También vamos a debatir, Gustavo, ¿no? Como otros años que no debatíamos porque creíamos que la gente estaba cansada de las peleas. Pero tampoco vamos a dejar pasar los debates que tenemos que dar. ¿Qué fue lo que se hizo antes? ¿Qué fue Bueno, lo que no se hizo antes? en todo este ¿Qué tema, cargo ocupó cada uno de los que va a ser candidato? Si no lo hizo antes, ¿por qué lo va a hacer ahora? Vamos a discutir en serio, porque si no también hay medias verdades, ¿viste? Y la realidad es que nosotros podemos mostrar lo que hicimos. Y la oposición puede mostrar lo que no hicimos. Pero también podemos mostrar lo que no hicieron los demás, que ahora quieren venir a decir que van a hablar de producción, que van a hablar de los pueblos, cuando fueron gobierno, esos sectores, la verdad, eran los menos, lo que menos bien le iba en el gobierno o en los gobiernos anteriores. la pregunta es en todo este contexto político, los padrones, ¿cómo funcionan? Porque cuando uno mira 9 de julio y se pone a pensar en el padrón del peronismo, se pone a pensar en el padrón del radicalismo y se pone a pensar en propuesta republicana, en el PRO, dice, bueno, si es por padrón, la elección puede tener un perfil. ¿Cómo juega eso? O esos son números que... No, son números, si vos te referías al padrón de afiliados de cada partido, Sí, sí, a eso a eso me han refiero. quedado totalmente desactualizados. De hecho, creo que ahora, gracias a la renovación en la provincia de Buenos Aires de la UCR, se ha reactivado el peronismo, no sé cuántos afiliados activos tendrá, pero la UCR hasta el 2017-2019 tenía 6.000 afiliados y votaban 700, 800 personas. De hecho, en la última elección que hubo acá el 9 de julio, de casi 6.000 afiliados, votaron 1.100 cuando hubo competencia entre Palacios y Fernández. O sea que los otros 4.000 y pico estaban desactualizados. Sí sé que hubo una campaña muy importante de afiliación, o sea que hoy debe haber superar ese número y bienvenido sea. El peronismo, como tiene tantas variables y hay tantas diferencias, más a nivel local, no sé cómo será la verdad el tema del padrón del peronismo. Y el PRO mantiene, la verdad nosotros no somos un partido tradicional, tenemos un padrón muy chico de 560 afiliados y tampoco estamos haciendo porque es un lío muy grande hacer afiliaciones. Pero por eso te digo, el padrón no juega en la elección, sino No, no porque es el no, padrón general, porque las pasos son abiertas por eso. y cualquiera puede votar a cualquiera, no es que tenés que estar afiliado a un partido, no juega para nada en eso. Bueno, vamos a ver qué va a decidir la gente en su momento. Totalmente. Bueno, yo te quiero agradecer el gesto de estar hoy charlando en Cadena 9 conjuntamente con ellos. Nos has dado un rosario de definiciones, además de los temas. Así que ahora vamos a tener que analizar seriamente cuál va a ser los títulos que vamos a poner, porque tenemos dos o tres ahí No que tiré la mucho gente... título, Gustavo. No, no, y si no la gente como... Ponela que la gente decida el título. Sí, Yo te conozco, vos pones título que después viste arman lío. Te jamás, gusta, te gusta. jamás. No, pero no son Bueno, definiciones. sí, La sí, verdad, una cosa obviamente. es leer el título después, pero la realidad es Yo cuento la realidad. No, escúchame, Y en definitiva, reclamándole a la provincia 3.000 millones de pesos, 12% de coparticipación, mira si no es título. pero eso, bueno, ese tendría Bueno, que ser un título de todos los nuejulienses, no bueno, de nuestra acción. Pero después, en cuanto a lo político, hay que desdramatizar, Gustavo. A no, nosotros nos eso sí. eligieron por 4 años y somos conscientes de eso. Y el poder te lo da la gente y te lo quita al otro día. O sea, podés ganar o perder una elección. Lo importante es que hayamos hecho las cosas a conciencia y lo mejor posible. Y eso es lo que creemos que hicimos. Después, si la gente elige a otra persona, a otro equipo,
hay que desdramatizar porque de eso se trata la democracia. Hay intendentes que cuando pierden después, viste, se deprimen. No, la verdad es no entender la nueva El realidad. juego. Y la nueva realidad, antes capaz que sí estaban los caudillos que estaban 20 años. Hoy no existe más eso. De hecho, nosotros no existiríamos si existiría eso. Tenemos 20 intendentes en el PRO en lugares donde, en Vicente López, en Mar del Plata, en Pergamino, en 9 de Julio, en Junín, lugares donde históricamente hubo caudillos de 20, 25 años. Y eso lo vinimos a romper. Entonces, si ahora nos toca que no nos elijan a nosotros, ¿cómo nos vamos a enojar o vamos a dramatizar? Pero no, Gustavo, todo lo contrario. Por eso nos damos y tenemos la libertad y de poder discutir internamente, decir, mira, la verdad, Mariano capaz que puede ser hoy un poco mejor candidato que María José porque es el intendente y el intendente siempre es mejor. Pero nos damos el lujo de poder decir, para nosotros es mejor que haya una continuidad y haya un recambio. Y lo podemos hacer, ¿por qué? Porque no la dramatizamos. Y tiene que ser así. Sí, bueno, el ejemplo que pusiste de Montenegro en Mar del Plata rompió todo con una tradición muy, muy fuerte. Pero claro, es el segundo distrito más grande después de La Matanza, Mm, Mar del Plata. sí, sí, Y sí. entrar ahí no es fácil. Sin embargo, lo rompió. Hoy Guillermo tiene un alto nivel en la última elección sacó el 70% de los votos. ¿Por qué? Porque cambió, gracias a Dios, la forma de discutir con la provincia y con la nación la coparticipación. Porque antes dependía sí o sí Mar del Plata. Como es una ciudad, Mar del Plata es una ciudad de 600.000 habitantes, pero que durante 3 meses van 2,5 millones. Ah, Entonces hay que poner todo un sistema de servicio. Imagínate recolectar la basura de un día para el otro de 600 a 2,5 millones. al doble, al triple. La luz, el gas, el agua. Todo eso, cuando está pleno funciona muy bien, pero cuando está vacío también hay que administrarlo porque si no es mucho costo. Bueno, ha logrado poder hacerlo y que los marplatenses vivan bien y que no vivan bien 3 meses al año nada más, sino que vivan bien el resto del año. Del año. Y eso es lo que tenemos que hacer en cada una de nuestras ciudades. Mauricio, muchísimas gracias por el Gracias gesto, a ¿eh? vos, que tengas un buen día y una buena semana. Igualmente y a disfrutar. Y que cambie la racha de Racing. Así no tienen que trabajar tanto en la AFA. No sé de qué Racing hablas, pues te dije yo, con las competencias en Francia no lo estoy siguiendo. Este año, porque estamos a comienzos de Está año. bien, está Después bien. veremos. A lo mejor le inventan una copa a fin de año. Así, viste, juegan algo. Suerte.